Bueno, ya usted escuchó las recomendaciones. Hoy vamos a mostrar nuestra identidad cristiana. Y estas escaleras están diseñadas solo para los que entrenamos. Los que no hicieron entrenamiento para subir así haciendo equilibrio, no suban. No suban porque entonces si se cae le van a pedir a usted la certificación de que hizo el curso. Ya, ahora hay que hacer curso para todo, ¿cierto? Uno tiene que estar certificado en muchas cosas. Bueno, entonces yo les he venido diciendo que a esta edad que nosotros tenemos nos queda mucho tiempo libre. Las vacaciones son largas. Los estudiantes se aburren de estar de vacaciones. Y anoche algunos estaban caminando por ahí las calles hasta tarde, otros hablando hasta tarde. Gracias a Dios porque tienen fuerza para hacerlo. Como les decía, aprovechen ese tiempo para hacer las cosas bien. Esa es la oportunidad que les brinda la vida a ustedes. Ya, ustedes tienen un tesoro mucho más valioso que yo lo tuve una vez, pero ya a mí se me acabó. Ese tesoro se llama juventud, se llama fuerza. Y en la medida en que nosotros descubrimos ese tesoro, entonces vamos proyectándonos. Yo les decía ayer y ustedes mismos lo confirmaron, y aquí todos los que han pasado lo han vuelto a confirmar. Dios tiene a esta generación, nos tiene para cosas grandes. A ver, los hermanos que están allá en la parte de atrás, allá sí escuchan, ¿verdad? Dicen que, bueno, yo no sé si es que... Vea, yo le voy a explicar esto qué significa. ¿Ustedes quieren que les explique? ¿Sí saben qué significa esto? ¿No saben? Bueno, es que yo acabo de llegar, no, hace un mes. Estábamos en la convención en Europa, así se llama, convención, allá en Italia, 140 hermanos de toda Europa reunidos en un ambiente bien bonito, bien pentecostal, bien sabroso, pero pentecostales, unos colombianos. Entonces los pentecostales colombianos querían hacer el culto al estilo colombiano. Otros pentecostales de diferentes nacionalidades, entre ellos muchos italianos, que no tienen el mismo estilo de culto que nosotros los colombianos. Y entonces nosotros los colombianos, cuando empieza el culto, somos buenos para aplaudir, para gritar, somos expresivos. Y yo empecé a predicar. Entonces había un hermano que era el que traducía al italiano, pero como los colombianos entienden el español que yo hablo, cuando yo decía una frase, enseguida aplaudían. Y el hermano que iba a hacer la traducción al italiano la hacía, pero los italianos no escuchaban sino el aplauso de los hermanos. Entonces ellos, después del primer culto, nos dijeron: hermanos, pues, ¿cómo les pareció el culto? Dijeron: pues, nosotros fuimos a ver un culto colombiano en una montaña italiana, porque hemos estado
oyendo hablar a un señor que no le entendemos lo que dice y mirando a unos cuantos aplaudir por lo que él dice y no hemos escuchado nada. Entonces, yo me acordé de alguna experiencia que vivió un presidente de nuestra nación cuando lo invitaron a observar un concierto de una orquesta de niños sordos. Y el presidente se entusiasmó porque era un concierto filarmónico de unos niños sordos. Y cuando terminó la obra, él empezó a aplaudir fuerte. Y observó que era el único que aplaudía. Y entonces un asesor se le acercó y le dijo: señor presidente, los niños son sordos, no escuchan aplausos. En estos conciertos se aplaude así. Entonces, cuando usted quiera dejar oír a su compañero, usted va a hacer así. A ver todos. Claro que a ustedes ese aplauso no les gusta. Entonces, cuando les pregunté allá si escuchaban, me hicieron así, yo pensé que estaban aplaudiendo. Ya escuchan mejor. Ok, bueno, listo, entonces ya escuchamos. Por aquí una hermana me dijo que el que no escucho soy yo, porque ella me dijo que se llama Mireya y yo le dije, ¿cómo fue? Yolanda, hermana Yolanda. Es que lo que pasa es que allá dice Mireya y acá se escucha Yolanda. Eso pasa, cuando usted tenga más de 50 años me va a echar un cuento. Y se sigue viniendo a estos conciertos con este grupo, de pronto antes de los 50. Bien, vamos a hablar entonces en esta mañana de identidad. La identidad tiene que ver con muchos aspectos. Hoy pusieron este cosito aquí para que yo tenga cuidado para pasar para acá. Y tiene que ver con varios aspectos, pero lo más importante es que vamos a hablar en primer lugar de la identidad individual y luego de la identidad colectiva, porque existe identidad individual y también existe identidad colectiva, ¿cierto? Nosotros aquí ya tenemos un cierto modelo de vida, tenemos unas ciertas características grupales. Ayer me mandó una foto un amigo mío que anda en un concierto que había en el Central Park de Nueva York. El Central Park de Nueva York, ayer había un concierto, se llamaba el concierto de la familia. Yo escuché un ratico eso y estaba hablando Mariano Rivera, el beisbolista Mariano Rivera, beisbolista panameño. Y entonces un amigo que está por allá me mandó la foto. Y me mandó la foto con otro cantante famoso de esos, muy famoso, está también por allá. Y él dijo, la familia cristiana, para la familia cristiana. Y en la foto aparecían los músicos. Ellos no posaron para la foto, pero aparecían. Y me llamó la atención, gracias. Nosotros trabajamos en llave, pero yo no comparto los viáticos con él. Y entonces me llamó la atención que cuando miro la foto, los músicos que están en ese concierto cristiano, entre comillas, el baterista se parece a este, pero
tiene una pequeña diferencia. El baterista tiene el cabello muy largo. Ya, tiene como unas trenzas así, trenzas de pelo quieto, largas. Y el muchacho se ve que después sintonicé por ahí un canal que estaban transmitiendo y ya no tenía el pelo suelto, sino que lo tenía recogido y tenía puesto un gorro de lana, de esos gorros de lana o de un gorro. Y se le veía ese cabezón así grande, con ese gorro puesto. Si él viene por aquí, seguramente que es buen baterista, seguro que sí. Pero si él viene por aquí y usted lo ve aquí tocando la batería, dígame usted cómo se sentiría usted. Dígame, usted diría, hombre, qué bueno, la iglesia está desarrollándose. La iglesia se está modernizando, gracias a Dios. Ya estamos siendo más tolerantes. Cierto que usted empezaría a dudar de nuestra seriedad. A ver, ¿cuántos dudarían de la seriedad del evento? Dice, no, pero hermano, es que esto es de cristianos. En otra parte de eso también, ellos tienen todo el derecho. Ellos están y no pasó nada. Entonces eso lo hacemos porque hay una identidad de grupo. Entre nosotros, lo normal, lo aceptado, lo que tomamos como parte de nuestra identidad, tiene que ver mucho con la manera como hablamos, la manera como nos relacionamos, la manera como nos vestimos, la manera como nos peinamos, ya, todo eso, la manera como arreglamos nuestro cuerpo. Y cuando alguien se sale mucho, porque hay algunos que no es que se salgan, pero andan por la orillita, ya, y entonces uno dice, ¿será que se sale? ¿Será que entra? Mientras esté por la orillita, nosotros lo amamos, lo queremos, le ayudamos, lo apreciamos. Pero si se sale mucho, bueno, lo seguimos amando, pero de otra manera. Ya, entonces ya tenemos todo el derecho a juzgarlo, porque perdió la identidad del grupo. Ya. Los grupos tienen identidad. Y eso no lo inventó ningún hombre, eso es propio de la naturaleza humana. Así como nosotros hoy aquí no necesitamos de un traductor para que hable otra lengua, porque todos nos entendemos en este idioma nuestro. Lo entendemos tanto, como me decía un hermano cuando yo estaba muchacho, un jovencito, otro jovencito de la iglesia me decía, Jaime, Dios hablaba en español con el hombre. Yo le decía, pero ¿por qué dice eso? Hermano, porque es que es difícil entender otro idioma. Dios no podía hablar en otro idioma. Adán tenía que hablar en español. Y a él se le metió el tema y tenía la idea de que si Dios hablaba en otro idioma, el hombre no le entendía. Porque como él habla español y entiende el español, y aquí cuando es necesario hacernos entender, nos hacemos entender, utilizamos gestos, expresiones, ya. Entonces él consideraba eso. Y a él le costaba mucho trabajo creer que Dios le hablaba a otras personas en su idioma. Pero
también todo el derecho a estarlo, él miraba la vida así. Pues nosotros aquí tenemos una identidad cultural que está en este caso fortalecida porque hablamos el mismo idioma. Entonces hay una fortaleza cultural aquí entre nosotros. En algunas congregaciones se ha desarrollado mucho el ministerio para la población no oyente. Y ya tenemos varios hermanos nuestros que pertenecen a esa población no oyente, que anteriormente le decíamos los sordos. Ya, entonces ahora como el idioma nuestro es dinámico, va cambiando, entonces ya tenemos ministerio para población no oyente. Ese ministerio ha sido de desarrollo muy pausado. Yo les digo por qué, porque algunos se centraron en el hecho de que dicen, es que la fe viene por el oír, y si no oyen, nunca tendrán fe. Mire usted cómo a veces frenamos un proceso por un parecer. Ya, entonces lo interesante es que nosotros esta mañana nos vayamos ubicando, porque hacia dónde se quiere apuntar con fortalecer la identidad. Primero, a que usted tenga unos criterios individuales muy sólidos, y luego a que también tenga unos criterios colectivos también sólidos. Mire, nosotros los colombianos nos criticamos entre nosotros y es rico criticarnos, pero cuando viene alguien de afuera a criticar a los colombianos, entonces a uno le sale el colombiano. No, un momentico, los colombianos no son así. Porque la gente expresa criterios generales por alguna noticia que escuchó. Cuando ya uno se va haciendo mayorcito, como en el caso mío, y tiene la oportunidad de salir del barrio de donde uno creció, entonces uno va descubriendo que la vida es semejante en todos los lugares de la tierra. Mire, yo les comento aquí a ustedes algunas anécdotas. Como yo tengo toda la mañana para hablar, entonces apenas estamos aquí como ubicándonos en lo que vamos a hablar. Yo salí de allá de mi barrio, el barrio quizá más feo de la ciudad, uno de los más feos. No era el más feo, pero era uno de los más feitos. Y, bueno, eso sí, vivía en un barrio feito, pero me congregaba en la iglesia central de Barranquilla. Y ya eso es otro parecido. Y a esa iglesia central siempre venían extranjeros. Siempre. Allá vivía un misionero y allá llegaban extranjeros, misioneros y predicadores que venían del extranjero. Pero entonces ya me fui haciendo grandecito un poquito y ya fui a conocer un pueblito cerca de Barranquilla. Y después fui a conocer otra ciudad más allá de Barranquilla. Y así he venido conociendo. Entonces yo cuando llego a un lugar, yo pregunto y digo, oiga, aquí hay cementerio. Ay, sí, y me llevan al cementerio. O
sea que aquí se muere la gente. Aquí hay hospital, sí señor, y muy bueno me han dicho en algunos lugares. Y aquí hay cárceles, sí señor, aquí hay cárceles. Y aquí hay colegios, sí señor, hay colegios. Y hay restaurantes también, y hay tiendas también. Y entonces yo me devolví allá a la ciudad donde yo estaba y miraba y yo, oye, aquí hay cementerios, aquí hay colegios, aquí hay hospitales, aquí hay droguerías, y en donde fui también están las mismas cosas. Entonces la gente de por allá se parece mucho a la gente de por aquí. Allá se enferman y tienen hospital. Aquí nos enfermamos y tenemos hospital. Allá yo también, cuando yo estaba muchacho, yo creía que los gringos eran muy inteligentes porque hablaban inglés desde niños. Ya, entonces yo también caí en esa tontería. Es que los del siglo pasado somos así. Ya, y entonces yo también decía que, uy, pero claro, esos niños tan inteligentes, uy, hablan inglés desde niños. Pero cuando ya salí de allá del barriecito ese y fui a otras partes y fui a unos lugares donde hablan inglés, yo dije, ve, pero no son tan inteligentes porque no hablan español desde niños. Entonces uno va descubriendo en la vida que todos nos parecemos. Todos los seres humanos nos enfrentamos a las mismas circunstancias en los diferentes lugares. Todos nos vamos pareciendo. Además, parece que tenemos las mismas necesidades. Así que, cuando hablamos de identidad, ya aquí nos vamos ubicando. Y es que hay algo muy particular en los seres humanos, independientemente del lugar en donde estén, en donde nacen. Hay unas características que son muy generales del ser humano. Vamos a mirar la escritura. Salmo número 8. Ya. Por aquí en español hay que decirlo bien dicho, ¿cierto? Porque si no, ya esto se convirtió hasta en chiste en la frase del Salmo 8. Salmo 8. Entonces, dice la escritura desde el verso 3: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos y todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes y todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Hay una pregunta aquí para los hermanos que se colocan de pie para leer la palabra, pueden sentarse. Hay una pregunta interesante. ¿Ya? ¿Qué es el hombre? Esta pregunta han tratado de responderla desde diferentes perspectivas.
Entonces, por eso es que usted hoy, que sabe más que yo de estos modelos universitarios de este tiempo, usted va a la universidad. Yo estuve el otro día averiguando, ya a mí me cuesta mucho trabajo comprender el lenguaje universitario. Y entonces me dicen, no, porque es que yo estoy estudiando en la Facultad de Ciencias y Humanidades. Humanidades. Sí, ya. Y estaba mirando entonces las calificaciones de unos estudiantes que me llevaron los informes. A mí me gusta en la iglesia pedirle a los estudiantes que lleven el informe. Casi siempre lo llevan los que van bien. Y estaba mirando ahí que decía Humanidades, área de Humanidades. Me llamó la atención, porque bueno, en la época que yo estudié, que era con el álgebra de Baldor, que por ahí estaba el otro día mi esposa explicándole a algunos muchachos, y todavía buscó el álgebra de Baldor para explicarle álgebra. Y los muchachos dijeron, ¿y ese libro qué es? Y con ese libro fue que entendieron, los modernos no han podido inventar. Bueno, independientemente de eso no voy a hablar. Pero entonces a nosotros nos hablaban de las matemáticas, de sociales, ¿verdad? Ciencias sociales, naturales y las matemáticas. Ya, entonces estaban ya contenidos ahí las diferentes áreas, o el área, pero las diferentes materias. Ha venido despertándose desde hace mucho tiempo, ya algunos siglos, en el mismo hombre el deseo de descubrir, bueno, ¿y qué es el hombre? Vamos a ver qué es el hombre, porque él es el ser de la naturaleza que tiene unas características especiales que aún puede decidir sobre los otros seres. El hombre decide qué especie está en extinción y si la quiere proteger, la protege. Eso lo decidimos nosotros los hombres, ¿verdad? Otros deciden qué lugares se pueden utilizar para mejorar las condiciones de vida, entre comillas, mejorar. Yo venía por aquí, por la orilla del río, veníamos de Neiva hacia acá, y el hermano me venía explicando cómo ya se organizó otra represa aquí, ¿verdad?, para producir energía. Y todos nosotros escuchamos las discusiones que se dieron sobre esa represa, que si afectaba el medio ambiente, que si no lo afectaba, que si había protección ecológica o no había. Bueno, todas esas discusiones se dieron. Entonces, en eso de observar al ser humano, se emiten muchos conceptos. ¿Qué es el hombre? La psicología tiene un concepto. La filosofía lo mira desde otro punto de vista. En la economía se mira desde otro punto de vista. En la antropología se mira desde un punto de vista. En la sociología se mira desde otro punto de vista, ¿verdad? En la matemática, en la ingeniería, cada quien mira en la arquitectura, y cada quien va desarrollando un concepto acerca de qué es el hombre. Y trata de defender su concepto, y a veces se limita tanto
en su concepto. Por ejemplo, en el caso personal, a mí en el caso personal, yo estudié en la universidad cuando no existían los computadores, para que vean ustedes que yo estoy bien. O mejor dicho, no le enseñaban a uno con computadores, sino que era contabilidad con cuadernitos, cuadernos en esa época. Ya a mí me mostraron un computador cuando estaba en el último semestre. Nuestro profesor de procesos contables nos dijo, vea, dentro de poco ya esos libros van a desaparecer y todo se va a manejar de manera sistematizada en computadores. Y nos llevaron a conocer un computador. Había uno solito para toda la universidad, donde habíamos más de 1500 estudiantes. Entonces uno visitaba el computador. Era un cajón un poquito más grande que este. Un poquito más grande que este. Y el disco que se le ubicaba era como los LP, yo no sé, los long play que se llaman así de acetato, pero no era de acetato, entonces se le ubicaba el disco. Y se abría un cajón aquí arriba y se metía el disco. Se cerraba. No le permitían a todos poner la mano ahí. Y entonces a nosotros nos dieron un curso para saber encender el computador. Usted llega aquí, verifica que esté el estabilizador, bueno, todo ese curso que... Y el último usted, donde este botoncito. Y espere, esa era una pantalla verde con letras amarillas. Salía aquí en la pantalla, salía ya unos punticos que se... Y entonces, como eso se demoraba como 10 minutos para decir que ya estaba listo, entonces decía, ya listo, ya usted sabe prenderlo, siga el otro, porque cada estudiante se demoraba 10 minutos. Ya, entonces no había mucho tiempo. Pero a nosotros allá nos enseñaron a mirar al hombre desde el punto de vista económico. Y me mostraban que el hombre es un objeto que tiene una práctica consumista que es interesante para el fortalecimiento económico de un país, de una sociedad. Usted tiene que aprovechar, decía, cuando usted vaya a asesorar a un empresario, usted tiene que aprovechar ese sentir de consumo que tiene el hombre. Tiene que aprovecharlo para que el rico se haga más rico, porque en eso consiste la economía desde la perspectiva capitalista que me enseñaron en algún momento. Entonces yo tengo un criterio del hombre. Es un ser que está puesto en esta tierra para consumir. Yo no tenía en la profesión que estaba estudiando, nos enseñaron eso. Así que usted siempre debe estar interesado en producir algún producto, algún servicio que el ser humano lo consuma. Si la empresa produce más y convence al ser humano, el ser humano es consumista. Y si lo convencieron, empieza a consumir. Entonces ya yo identificaba al hombre como un objeto de consumo. Ya, oiga, la economía es buena en la medida en que convencemos al hombre que necesita algo para que lo consuma.
Pero después también me fui enterando que en las otras facultades de la misma universidad, allá le hablaban del hombre, pero le hablaban desde otra óptica. Entonces algún día pasé por la Facultad de Arquitectura y estaban definiendo las necesidades de la buena vida que debe tener el hombre. Al hombre le gusta vivir bien, le gusta tener fresco, le gusta tener buena luz, le gustan los espacios amplios, y entonces los arquitectos tenían un concepto del hombre ya diferente al que yo tenía. Pero también estaba la Facultad de Filosofía, y ellos decían, no, el hombre es un ser pensante. Y hablaban mucho del pensamiento, y el pensamiento, y el pensamiento. A mí me hablaban del consumo, al otro le hablaban de las comodidades, al otro le hablaban del pensamiento. Pero también otro día pasé por la facultad de esta facultad que, bueno, nosotros le poníamos otro nombre, pero se llamaba en ese entonces nutrición y dietética. Y entonces decían, el hombre es un cuerpo que hay que alimentar. A ellos no les interesaba sino el cuerpo, y se centraban a mirar al hombre en su cuerpo. Y entonces ellos aprendían un poquito de biología y un poquito de química y un poquito de lo demás, y miraban en el cuerpo. Y cuando yo pasaba por ahí, yo no estaba tan gordo en ese entonces, yo escuchaba eso. Y también habían otros, los de psicología, y entonces allá decían, no, los hombres se mueven en emociones. Y yo decía, bueno, pero al fin y al cabo, aquí es consumo, aquí es comodidad, allá es pensamiento, allá es cuerpo, ahora aquí es emociones. Entonces existen diferentes conceptos dependiendo de donde uno lo mire. Y cada quien va desarrollando una identidad de acuerdo a la percepción que le van enseñando que tenga del otro. A nosotros aquí nos quieren convencer, en medio de todos esos discursos, existe uno adicional. Es el concepto farandulero de lo que es el hombre. La farándula emite un concepto. ¿Ya? De pronto alguien especialista en esos temas que tienen que ver con la ¿cómo es? Diseño de modas, me mira a mí y dice, oiga, pero qué señor ese de mal gusto, se coloca una corbata de rombos con un vestido negro, los zapatos no le combinan. ¿Ya? Y tendrá algunas razones para decirlo. Yo no he consultado todavía, no tengo asesor de imagen en el vestido. Y entonces alguien emite un concepto de acuerdo a cómo él concibe la vida. Hoy es interesante que nosotros consideremos esto. Cuando nosotros vamos a hablar de identidad, tenemos que partir de un principio que es común a todos aquí, que todos nosotros aceptamos que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Cuántos lo aceptan? ¿Lo cree? ¿De verdad lo cree? ¿Usted cree que la Biblia es la palabra de Dios? O sea, que la Biblia es la verdad. Levanten la mano los que creen que la Biblia es la verdad. Entonces ya estamos de acuerdo en algo. Aquí no venimos a aprender economía, ni arquitectura, ni filosofía,
ingeniería, ni psicología, ni antropología. Todas esas ciencias son interesantes. Pero aquí vamos a hablar de la palabra de Dios. Y no le dé pena decir que usted cree en la Biblia. No le dé pena. Hay otros que creen en otros discursos que ellos crean. Hasta ahora yo le digo una cosa: Jesucristo sigue siendo el más grande de todos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Mire, y si usted no la tiene clara por ese lado, yo le quiero pedir algo. Léase el libro de Hebreos. Léase el libro de Hebreos. El libro de Hebreos, allá en la parte final, tiene un versículo que nosotros lo teníamos antes como lema. Usted sabe que han habido dos versículos que hemos tenido como lema en nuestra iglesia. Hoy tenemos, ¿cuál? Un Señor, una fe y un bautismo. Anterior a ese teníamos como lema un versículo: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Mire que ya usted ni se acuerda de ese lema. A ver, repitámoslo: Jesucristo es el mismo. Y el versículo lema de los conquistadores pentecostales, ¿cuál es? A ver, ¿qué pasó? Ya se nos olvidó. En todos los cultos pentecostales de jóvenes repetíamos el versículo, ¿verdad? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. Todavía está ahí en el Romanos. No lo han mudado de Romanos 8:37. Entonces ese es el versículo lema. Y por eso nosotros cantamos: somos más que vencedores, más que vencedores. ¿Cierto? No, pero yo apenas le estoy diciendo que cantamos. Entonces nosotros tenemos un fundamento para hablar un poco acerca de lo que es identidad. El fundamento nuestro es bíblico. Si a usted alguien le dice: es que yo soy filósofo, usted le dice: pero es que yo creo en la Biblia. No hay problema, usted es filósofo y yo soy cristiano que creo en la Biblia. Pero es que la filosofía dice, pero es que la Biblia dice. Y no le dé miedo. ¿Quién ha dicho que la filosofía es más que la Biblia? No le dé miedo. Pero es que la antropología demuestra. La antropología no demuestra nada. La antropología lo que puede demostrar es que existen antecedentes de que el hombre siempre ha sido hombre. Y si no, averígüese bien esos conceptos respecto al origen de la vida y al origen del hombre. Averígüeselo bien para que vea usted que ellos mismos tienen que llegar a la conclusión de decir: hay información que todavía estamos averiguando. Ellos lo dicen. Y por eso la ciencia nunca dejará de averiguar acerca del origen del hombre. Bueno, nosotros no tenemos que averiguar mucho. Nosotros tenemos que creer a la palabra de Dios. Entonces nosotros creemos que en su origen el ser humano es creación divina.
Lo creemos, pero no lo creemos de manera sencilla. Lo creemos de manera muy profunda en nuestro ser. Yo creo que Dios creó el universo. Yo creo que Dios creó al hombre. Yo lo creo. Los otros podrán decir lo que quieran decir. Y un día me dijo alguien, mira, pero en este tiempo moderno, todavía tú creyendo que hay Dios. Y yo le dije, hey, en este tiempo moderno, todavía tú caminando por la senda de los necios. ¿Cómo así? Dime una cosa, ¿la Biblia es un libro moderno o un libro antiguo? Le digo, no, la Biblia es un libro viejo. Y yo le dije, mira lo que dice el libro viejo. Y entonces le abrí la Biblia. Mira lo que dice el libro viejo. Tú vas a mirar, este es un libro viejo, tienes razón. Yo no te digo que no. Pero este libro viejo me dice a mí que dice el necio en su corazón que no hay Dios. Salmo número 14. El hombre cuando no tiene respuesta y no quiere aceptar la respuesta que Dios le da, entonces quiere negar a Dios. Así que no me venga con ese discurso de que es moderno. Ese discurso tuyo es viejo. Porque desde el tiempo bíblico ya había algunos necios que decían que no había Dios. Y habían otros sabios que decían que sí había Dios. Tú seguiste la senda de los necios y yo quise seguir la senda de los sabios. Y no hay problema. Así que ustedes, muchachos, no me vengan con el cuento de que uno va a la universidad y en la universidad le van a decir que no hay Dios. No, estos que decían que no había Dios no habían ido a ninguna universidad. Ellos eran unos necios que no quisieron aceptar la muestra que Dios les daba. Y entonces querían buscar otros razonamientos humanos. Así que cuando nosotros vamos a definir al hombre en su identidad, ¿a dónde nos debemos ubicar? Vamos a ir al Génesis. Vamos a identificar el género. Usted se da cuenta que la palabra Génesis y la palabra género tienen la misma raíz. Tiene que ver con el origen. ¿Ah? ¿Ves? Cuando alguien dice que la diversidad de género, no hay ninguna diversidad de género. El origen es uno solo para los que creemos en la palabra de Dios. Y no puede nadie mostrar que hay diversidad de género. Porque una cosa es la diversidad sexual y otra cosa es el término que quieren acuñar uniendo a la diversidad.